Estuve releyendo el libro que vas a publicar, De las sombras a la amorosidad, y me quedé pensando en el capítulo Los ciclos del cuidado. ¿Podrías desarrollar un poco más el tema? El ciclo del cuidado tiene que ver con los distintos momentos de la vida en donde de repente tenemos que cuidar a quien nos cuidaron. Entonces, en donde hay un sinfín de situaciones que acontecen en relación a los vínculos y que por lo general es un tema bastante difícil de hablar porque los vínculos son diferentes. Estoy hablando de la relación padre-hijo, padre-hijo, hija, ¿no? Padres. Eh, entonces, a raíz de escuchar lo que les pasa a las personas, lo que sienten, las dificultades que hay, el dolor que genera, la culpa que genera, me, me surgió esto de poder pensar en la posibilidad de que existe un espacio en donde se pueda hablar y compartir con otros lo que a tantos les pasa, de manera diferente, pero les pasa. Y no puedo decir lo que nos pasa, porque bueno, lo mío ya pasó. No tenés padres en este No momento. tengo padres. Pero ¿por qué pensaste en el tema? Digamos, ¿qué conflictos ves en relación al cuidado de los padres en la edad adulta? Un gradiente que va desde los este, que solo se acercan porque tienen culpa, están los que idealizan a los padres, pero al mismo tiempo no los toleran, están los que realmente sienten cierta amorosidad y, y cuando llega este momento, eh, con amorosidad los cuidan. Bueno, amorosidad es uno de los temas que yo trabajo en el libro, entonces creo que cuando se logra construir esa amorosidad, y bueno, uno puede hasta permitirse por amorosidad a uno mismo tomar distancia de los padres y no hacerse cargo de ese cuidado. Puede pasar, sería en un extremo. Y en el otro extremo podrían estar los eh, que por idealización no aceptan esa realidad cuando los padres ya no pueden como podían antes. Sería idealizados, desidealizados, queridos, no queridos. Es como, ahora se me ocurre como grandes grupos, ¿no? ¿Vos pensás que a priori un hijo le debe a un padre? No, yo pienso que no. Yo pienso que está bueno poder elegir, está bueno poder elegir. Uno no está obligado a querer a nadie. No. Está bueno que se pueda querer porque surge esto, porque lo otro ya sería obligación, no se estaría jugando el afecto. Entiendo que eso pasa y que poder zafar del sentimiento de culpa que implica cortar una relación que a lo mejor fue tóxica y nociva. Yo digo que no existen expadres. Uno no puede divorciarse de los padres, entre comillas, divorciarse. Hay una ex mujer, tampoco hay ex hijos, pero tampoco tiene que haber ex hijo de exigir, ¿no? Entonces, no me puedo exigir querer. Bueno, tal vez por una cuestión solidaria ante una determinada situación, aunque no sienta amorosidad, por amorosidad a mí mismo,
decido ser solidario con esa persona que me dio la vida. Y a lo mejor yo pude zafar de un vínculo tóxico y entonces algo me habrán dado, a pesar del enojo que uno puede tener, que es lo que muchas veces yo escucho. Y bueno, entonces se decide, se elige cuidar, sabiendo que no se está obligado a amarlos o quererlos. O sea, y ahí es donde sí, el ciclo de cuidado se invierte, y ahí es donde hay muchas variables, que eran las que te enunciaba en parte en dos grandes grupos antes. Además, no es lo mismo, por ejemplo, si queda la pareja de padres, que si no queda, si es uno solo, en qué estado físico está el que quedas, cuán lúcido y cuán no, qué es lo que implica, con qué se enfrentan, cuál es el dolor, porque está el dolor que padecen los padres, pero está el dolor que padecen los hijos ante estas situaciones, ante un no saber qué hacer. Y entonces acontece que tener un espacio, y esto era lo que yo pienso que puede ayudar, generar un espacio, por ejemplo, armar grupos en donde la temática sea esta, ¿no? O sea, ¿cómo cuido a mis papás? Sería, ¿no? Podría ser o eh, ¿qué hago con esta situación? Y poder compartirlo con pares en un espacio cuidado. Cuando digo cuidado, sería un grupo de reflexión en donde se hable sobre estos temas, el alivio que se genera para poder enfrentar una situación tan compleja como esa. ¿Vos sentís que se genera más alivio estando en grupo que tratarlo de manera individual? No tengo dudas que estando en un grupo, compartiendo la temática y entendiendo mmm, qué le pasa a los otros, porque hay veces uno siente, ay, ¿cómo me pasa esto a mí? Qué malo que soy, ¿cómo siento esto? Y de repente darse cuenta que existen otros que también les pasa, y trabajando en equipo, como lo pienso yo, en función de mi experiencia con trabajos grupales, trabajando en equipo, eh, escuchar a un par y compartir la experiencia alivia la culpa, alivia el dolor que se siente si los padres son queridos, y es empezar a entender un poco más de qué se trata esto. ¿De dónde surge esa culpa? Hay un mandamiento que dice deberás amar a tus padres, entonces uno le da culpa, o sea, le da culpa no sentir lo que le gustaría sentir. Hay veces uno idealizó un padre o una madre, y cuando uno idealiza y piensa, ay, cómo me gustaría tener el papá de mi amigo, me gustaría que fuese mi papá, en ese caso, sin darse cuenta, está matando a su propio padre, porque está poniendo otro en el lugar, padre, madre, ¿no? Pongo la barra. Eso genera culpa, porque uno no es consciente que lo está matando. ¿Vos tenés algún juicio a priori de que un padre tenga expectativa de ser cuidado por sus hijos? A priori pensando en un futuro. Muchas veces me he encontrado trabajando qué lugar ocupa un hijo en la vida de un padre. O sea, ya ahora poniéndome un padre, tomando un padre de tu edad, por ejemplo, ¿no? Bueno, en donde la expectativa es, si tengo un hijo, así tengo quien me cuide. Ya ahí se genera un vínculo que se está depositando una expectativa que injusta, es lo que yo llamo injusto. O sea, hay situaciones en la vida que a mí me parecen injustas. Y bueno, en ese caso no se está pensando en la personita
en el hijo que se va a tener para que pueda tener una vida independiente, sino que va a ser el hijo bastón. Yo le llamo el hijo bastón como diciendo, bueno, no tengo en quién apoyarme. Esa relación ya va a ser una relación conflictiva, porque ahí está, me vas a tener que cuidar, aunque no se lo diga. Aún siendo, por decir de una forma, un buen padre, una expectativa de decir, bueno, te di y esperaría recibir algo cuando lo necesite. Bueno, yo acá tendría que redefinir qué es un buen padre o qué es una buena madre, porque mm, yo creo que hay algo que para mí es fundamental y que tiene que ver con, desde que es bebé, el respeto por el otro y el pensar al otro desde el otro, no desde mí. Cuando yo estoy pensando, como yo te di, me tenés que dar, entramos en un tema que para mí es básico en cualquier vínculo, que es el pase de factura. Yo creo que el pase de factura es un tema nocivo, tóxico, y desde mi punto, bueno, se debe notar en la cara. El pase de factura es despreciado, porque yo creo que cuando uno da, da porque quiere. Y si uno tiene un hijo porque desea tener un hijo, pero que el hijo tenga su vida, este, pero no para cuidarme a mí. No o no porque yo le di. A mí me conmueve esto que estamos hablando en parte porque hay algo que yo en la vida valoro mucho y tiene que ver con la libertad. Y yo creo que si yo ya estoy pensando, parto de eso que pregunta que me hiciste, no hay libertad, porque nazco en deuda, adeudando. El dilema es cuando algo en el medio, ¿no? O sea, con muchas contradicciones entre tengo que ir a ver a mis papás, tengo que cuidar a mis papás, y como si el motor del afecto no estuviera tan presente, ¿no? Y eso es lo que yo noto que es lo más complejo de desanudar, que en tu libro hablan mucho de los nudos. Y yo mismo muchas veces cuando escucho no sabría cómo desanudarlo. Aún habiéndote leído. Justamente en el texto ejemplifico con una situación en donde toda su vida sintió que quería por obligación a sus padres o a su madre. Bueno. Y, y después se da cuenta a partir de hacer un trabajo personal, en ese caso no fue grupal, un trabajo, un tratamiento psicoanalítico conmigo, cuando toma esa decisión de que no está obligada a querer y puede ver, tomar como cierta distancia, porque es interesante como lo describe, diciendo que veía irse caminando a su mamá y la mira eh, flaquita, más chiquita, y se da cuenta que no está obligada a quererla. Eh, Reflexiona diciendo, ahora que no estoy obligada a quererla, a lo mejor desde este lugar la puedo querer diferente. Porque hay veces también las expectativas que uno tiene en relación a lo que le gustaría, esto que hablábamos de la idealización, de que los padres le den, hace que uno siente que no le dieron nada, pero a lo mejor si después uno puede darse cuenta que, bueno, algo dieron, si no, no somos las personas que somos, bueno, a lo mejor se puede querer de una manera distinta. Yo te preguntaría dos en una, digamos, que son buenos padres y también que son buenos hijos. O buenos padres, es aquellos que en donde tienen la capacidad de pensar al otro desde el lugar del otro, no desde lo que yo quiero que sea, sino viendo quién es,
y dejar que despliegue sus potencialidades en función de su propio ser. O sea, eh, eso no quiere decir que no voy a poner límites, que no voy a decir que, bueno, si yo pienso que hay que estudiar, o sea, hay cosas que un buen padre es un padre que puede poner un límite con calidez y firmeza. Entonces, yo creo que si la calidez y firmeza, la presencia, la posibilidad de, aunque sean chiquititos, la posibilidad de respetar al otro como un ser, porque si no, estaba la frase, ah, si total los chicos no entienden, los chicos entienden todo. Ah, no Mm. importa, total. Entonces, eso sería este, lo que yo pienso un buen padre, padre, madre. Creo que es mucho más amplio de buen padre o madre. Creo que es cómo se tiene en cuenta al otro. Pero para poder tener en cuenta al otro, uno tiene que saber tenerse en cuenta a uno mismo. Para saber tenerse en cuenta a uno mismo, uno tiene que haber sido tenido en cuenta. Yo te podría hacer una cadena sin fin en este sentido. Lo que pasa es que esta Sí. cadena se rompe cuando a lo mejor uno no tuvo esa posibilidad de ser tenido en cuenta. Pero si uno es consciente y con un trabajo se da cuenta, sabe lo que no quiere, no quiere repetir modelos, entonces usa un modelo diferente, ahí eh, estamos generando, digamos, un cambio de posición, que hay veces es tan difícil. Hay veces el cambio de posición surge de saber lo que uno no quiere, pero hay veces uno no sabe lo que quiere porque es más fácil cambiar de posición sabiendo lo que no quiere, pero el cambio de posición sabiendo lo que no quiere es más trabajoso, pero uno va descubriendo, yo dije así, hice algo así con las manos porque es como un entretejido, un ensayo y error, sobre, bueno, porque no está la universidad de padres, tampoco hay universidad para hijos. Es cierto que cada uno también construye a sus propios padres, pero cuando vos ves hermanos, a priori podés decir que tuvieron los mismos padres, al menos biológicamente hablando. Y sin embargo, muchas veces parte de los conflictos entre hermanos es que no reaccionan de la misma manera frente al cuidado de esos padres. Es que uno no tiene los mismos padres, aunque porque nació, ni siquiera los mellizos tuvieron, o trillizos tuvieron los mismos padres. No todos nos generan lo mismo. Eso no quiere decir que uno quiera más o menos. Eso quiere decir que uno quiere diferente. Esto es como yo digo que los hijos son como los dedos de la mano. Eh, todos son importantes, con funciones diferentes, o se los quiere por distintas cosas, aunque tengan lugares distintos. Estará el mayor, el que indica, el que es más gordito, o sea, pero se los quiere por otras cosas. Cada uno se los quiere por cosas diferentes. ¿Vos cómo definirías un buen de un mal hijo? Y me parece que si se aprendió el idioma de tener en cuenta al otro, porque es el idioma que me hablaron, porque en la tonada familiar, esto que yo hablo mucho de la tonada familiar, que sería con el idioma que fuimos hablados, eh, el buen hijo va a ser igual que el buen padre. Es el que tiene al otro en cuenta en función de que es otra persona, de que en este momento está pasando determinada edad, que no le puedo pedir las mismas cosas. Eso hace a, a darse cuenta cómo las cosas van cambiando. ¿Son justificados o no los conflictos entre hermanos? Porque si partís de la base que para Bueno, cada uno los padres son distintos, tocas un tema que para mí es fundamental y es la noción de equipo. Yo creo que existen padres que pueden ser divididos, pero que sin querer utilizan el divide y reinarás, por ejemplo. Entonces no hay equipo. Por eso pienso
que trabajar esto grupalmente ayuda porque por un ratito hay como un equipo. No digo que sean hermanos, pero son compañeros de un sentir, en donde se da cuenta cuando un paquete uno lo tiene que llevar entre... Y pobre, me siento yo también paquete como madre, si tienen que cargarme mis hijos, ¿no? Por ahora no, pero en algún momento capaz que sí. Aunque yo siempre digo que me voy a morir viva. Este, es como decir, yo me voy a morir sana, porque creo que ese es un dato muy importante. Una cosa es tener muchos años, como los que tengo yo, y tener conciencia de la edad que uno tiene, pero seguir sintiendo que uno tiene proyectos, que uno tiene una vida propia, que uno tiene cosas que lo nutren. Pero están aquellos que envejecer no es estar enfermo. Me parece que esto es algo importante. Yo creo que el paso del tiempo puede ser considerado como sabiduría, puede ser considerado como una etapa diferente de la vida en donde puedo generar proyectos acorde a lo que puedo. Desde ya que en este momento no voy a poder querer, y no sé, capaz que si querer hacerla vertical, a lo mejor no puedo hacerla, pero bueno, a lo mejor, bueno, tengo que ir encontrando cosas en donde voy respetándome en función de lo que sí puedo, pero la sensación es sí puedo, a diferencia de no puedo, me tenés que ayudar. En sentido práctico, muchas veces se traduce, bueno, ¿cuánto visitar a un padre enfermo? ¿Cuál es el límite? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Más allá incluso de las posibilidades de tiempo o materiales, yo veo en los que hablamos de estos temas, como digo, generacionales, que uno no tiene claro cuál es ese equilibrio, cuál sería como la dosis. Vos me hablas de padre enfermo y no es lo mismo. Un padre que, qué sé yo, tiene una pierna amputada, entonces tiene imposibilidad de moverse, a un padre que tiene un Alzheimer y no reconoce. Puede ser un padre que está solo y que necesita sentirse acompañado por los hijos, quizás justamente pues no tiene proyectos y demás. Eso es algo que yo escucho a diario. Si es un padre que no tiene proyectos y está sano y es un padre con el cual yo tengo un buen vínculo de amorosidad y lo ayudaría a que tenga proyectos. Lo ayudaría a, mira, vos podés tal cosa, se pueden, busquemos juntos para que hagas, que tenga un espacio compartido, que no sean los hijos los únicos que lo tienen que ir a visitar. Hace cosas que hoy hay infinidad de cosas para hacer, desde hacer yoga por Zoom hasta, no sé, hay actividad física, yo creo que todo depende también de el deseo de seguir viviendo, ¿no? Reflexionando, a mí no me queda muy claro que es un padre y que es una madre. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que el psicoanálisis plantea, por ejemplo, lo separa un poco de, entiendo yo, me corregí si me equivoco, de la biología y habla de función. Materna, paterna, ok, no importa quién la Exacto. ejerza. Y más en el Claro, mundo moderno, en donde hoy es dos madres, dos padres, uniparental. O sea, hoy las cosas cambiaron absolutamente. ver casos, por ejemplo, de gente que fue adoptada y cuyos padres adoptivos pudieron ser muy amorosos y aún así está esa necesidad de ver su origen, quién eran sus padres Pero biológicos. si los padres le dijeron a sus hijos que eran adoptivos y que después quieren buscarlos, me parece absolutamente saludable. Yo diría así, los elijo como padres, como ellos me eligieron como hijo cuando me adoptaron. Eso no quiere decir que yo no, o sea, también tenga inquietud de saber. No significa que uno no esté eligiendo a sus propios padres.
Ahora, yo me quedé pensando en algo, cuántas veces uno adoptó padres, aunque tuvo padres, adoptó padres desde las personas que lo cuidaron, o tíos, o que fueron adoptados como padres, que se sienten, son, que uno dice, son como mis padres, los quiero como mis padres, ¿no? Por ahí amigos de los padres. Entonces, hay situaciones en donde eso sucede, ¿no? O tu postura es hacer. Es decir, si yo dudo en acercarme o no acercarme, si cuidar, no cuidar, como tu postura previa es decir, anda, ¿me equivoco o es un prejuicio mío? Lo que generalmente debo preguntar es, ya sé que dudás, pero te voy a preguntar, y bueno, ¿y vos qué sentís y qué tenés ganas? O si ni siquiera ganas, ¿qué te haría sentir menos mal? Porque hay veces no es bien. ¿Qué te haría sentir menos mal? Ir o no ir, porque hay veces es, me siento mal de cualquier manera. Entonces mi pregunta es, ¿qué te hace sentir menos mal? Pero el menos mal tiene que ver también con la culpa. ¿Está mal sentir culpa? La culpa es un sentimiento importante, pero 3 minutos de culpa es saludable, más de eso es nocivo. Esos 3 minutos permite interrogarse sobre algo, son necesarios en la vida para todo, ¿eh? Pero más de 3 minutos ya es demasiado. ¿Y qué es lo valioso de la culpa entonces, aunque sean 3 minutos? Y que te hace pensar, tal vez, lo valioso de la culpa es como un despertador de un sentimiento en donde te haces una interrogación, aparece el signo de interrogación, aparece la duda, también 3 minutos de duda, más no la duda. Ah, invertir mucho tiempo en duda no es saludable, pero es necesario, porque uno, si no, es un kamikaze. Entonces, es eso necesario que abre interrogantes. ¿Vos pensás que estos conflictos con los padres, en cuanto al cuidado me refiero, siempre existieron de alguna manera o es cultural? Porque antes se vivían en casas muy grandes y de repente había que cuidar a la abuela que venía a vivir a la casa de los Tal cual, padres. depende de los modelos, el modelo italiano, depende del modelo de el origen de cada familia. ¿Elegirías alguno como modelo cultural? Más allá del modelo, se van produciendo entrecruzamientos socioculturales que van generando otros idiomas y otras modalidades, otros idiomas, quiero decir, comunicacionales, ¿eh? Aunque el origen haya sido italiano, alemán, escandinavo, no sé, español, judío, no sé. Además de estar por publicar tu libro De las sombras a la amorosidad, Tiene un subtítulo que a mí me gusta. un viaje por las emociones y las palabras. No quiero perder eso, porque yo creo que ese viaje es el que hacemos todos los días cuando de verdad hay encuentro con un otro. Cuando hay encuentro con un otro, es un viaje de emociones y palabras. Encuentros, desencuentros, también puede haber desencuentros si hay emociones y palabras. Entonces, con el otro y con uno mismo. Y si alguien quisiera acceder a tus talleres en cuanto al tema que veníamos conversando, ¿dónde te pueden inscribir? Me pueden escribir a soniasandleris@gmail.com. Como máximo son 5 o 6 personas. El tiempo de duración de estos talleres es de aproximadamente 1 hora y media, 5 o 6 reuniones, que tiene un inicio y un final. 5 reuniones y se termina ahí. Te agradezco esta charla porque siempre me gusta hablar con vos y me quedo pensando y eventualmente desandando algunas cuestiones personales. Eso es saludable, eso quiere decir que hubo encuentro entonces. Gracias. Buenísimo. Gracias, Sonia. Chao.